Queridos hermanos, que el Señor los bendiga una vez más. Su palabra es preciosa. Quisiera hoy que estuviéramos hablando acerca de las cualidades de un evangelista, ya que estamos viendo en Pablo un evangelista por excelencia, pero recordemos que Pablo simplemente está siendo un ejemplo de lo que tú y yo tenemos que ser. Cuando empezamos el libro de los Hechos, se nos llama una vez más Cristo a que prediquemos nosotros. Esto es para todos, en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Y ahora vemos en el capítulo 28, ¿dónde está Pablo? En Roma. Llegó hasta Roma, hermanos, y fue este el mensaje que Dios nos ha dado a todos nosotros. Este Pablo, que es un evangelista por excelencia, nos va a dejar a nosotros algunas cualidades que quisiera que podamos estar observando. Veamos primero lo que sucede antes de estas características. Primero quisiera que veamos que cuando él, en verso 1 del capítulo 28, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Allí sucedió algo, los trataron bien, prendieron una fogata y una serpiente le picó a Pablo. Ahora él se la sacudió y esperaban todos que iba a morir, pero no murió. Providencialmente, por la obra de Dios, Dios quería preservarlo. Él no tenía que morir con una serpiente, tenía que morir en Roma más adelante. Dios tenía su plan, él estaba en control y eso sucedió. Algo que me llamó la atención fue estudiar un poco en la isla de Malta y en otros lugares qué hacían con las picaduras de serpiente, porque actualmente, si a ti te pica una serpiente, creo que tú vas al médico, vas gritando, pidiendo auxilio y te van a ayudar, como sucedió alguna vez entre nosotros. Un joven le picó una araña viuda negra y tuvimos que visitar al hospital y gracias a Dios salió todo bien. Pero si te pica una serpiente, ¿qué haces en estos tiempos? No sé si ustedes vieron, pero hay en las farmacias una serpiente, ¿verdad? Esa serpiente es dedicada a Esculapio y antes se adoraba a Esculapio y Esculapio tenía un templo y los sacerdotes que se dedicaban obviamente a la medicina con muchas otras tradiciones e idolatría y adivinación, tenían métodos para tratar las picaduras de serpiente. ¿Sabes lo que hacían en ese tiempo los adoradores en el templo de Esculapio? Ellos agarraban y pedían que para las picaduras de serpiente tenías que buscar excremento de oveja fresca y hervirla con vino y con aceite. Y luego te la tenías que pasar por la herida. ¿Qué te parece esa? ¿Alguien se animaría a hacer eso el día de hoy? Yo creo que no. Es por eso que ellos sabían que la picadura de una serpiente era fatal. Otra de los métodos era cortar un ratón en dos y poner al ratón que cortaste en dos sobre la herida. Tampoco funcionaba. También había amuletos que usaban para más bien prevenir las picaduras de serpiente. Entre esos amuletos había varios que te sorprenderías, pero te voy a mencionar uno de los que hacían para prevenir picaduras de serpiente. Hay una planta que no estoy muy acostumbrado a comerla, que se llama rábano, ¿ya? Tenías que tomar, dice, semillas de rábano, no me preguntes cómo son, y tenías que frotarlas en tu cuerpo, y después de frotarlas, de la misma manera lo tenías que hacer hervir eso en vino y te lo tenías que tomar. Eso era para prevenir picaduras de... Hermano, por favor, no hagas esto, ¿ya? Estoy diciéndote lo que hacían en esos tiempos y se morían. Es por eso que es muy impactante para todos ver ahora a Pablo que le pica una serpiente y es Dios quien lo está protegiendo. Acaba de salir del mar todos vivos, 276 personas. Todo esto es obra de Dios. Cuando avanzamos en la lectura nos enteramos que había un hombre que tenía malaria. Dice la palabra de Dios así, verso 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, hermanos. Este era un hombre riquísimo, muchas propiedades, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días con un gran hospedaje del hombre principal. Y aquí se presenta un problema. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre. ¿Cómo pensamos nosotros que esto es malaria? Porque aquí en el griego no dice fiebre en singular, sino dice tenía fiebres. Fiebres que van, fiebres que vienen. Esas fiebres donde una persona está bien casi todo el día y solamente en la noche tiene fiebre o solamente a mediodía tiene fiebre. Y de la misma manera, en ese tiempo, la cura no había algo para tratar la malaria. Una de las cosas que pude averiguar de la misma manera en la medicina de esos tiempos era que tenías que buscar excremento de gato. Ahora tal vez alguno acá diga, bueno, fácil. Bueno, en esos tiempos recuerda que no se tenían mucho a los gatos en alta estima como mascotas, ni a los perros, pero tenías que buscar excremento de gato y tenías que buscar un búho
que tenía, bueno, se dice un búho de cuernos, cortarle una de sus garras, poner ese excremento en la garra del búho y eso es lo que te tenías que colgar para que te haga bien en contra de la malaria. Y una vez más estamos en algo imposible. La gente llegaba a hacer estas cosas y tal vez por alguna ocasión alguien se sanaba y le empezaban a atribuir propiedades mágicas a estos amuletos. Otro amuleto era que tenían que beber, esta persona con malaria tenía que beber sangre de venado. Otra también que tenía que hacer, tenía que buscar un lobo y tenía que colgarse un ojo derecho de un lobo que estaba rebozado en sal. Y ahora Pablo viene, impone sus manos y lo sana. Y empiezan a ver que es el poder de Dios obrando. Y es así, hermanos, como ahora entra el Evangelio en todas estas regiones. Y quisiera, hermanos, que veamos tres cualidades de un evangelista desde ahora. ¿Cuáles son estas tres cualidades? Presta atención a lo que sucede con Pablo cuando está acercándose cada vez más a Roma. Verso 14, cuando se está acercando más y más, verso 14 dice así, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Hermanos, Pablo se empieza a encontrar con un grupo de hermanos. Ellos ya sabían de Pablo. Recuerda que para este entonces la carta a los romanos ya se había enviado. Ya lo conocían. Es por eso que cuando se enteran que Pablo está ahí, bueno, quédate con nosotros. Le ruegan en esa hospitalidad que se quede 7 días, pero recuerda que Pablo está preso, ¿verdad? Pero no hay problema. El encargado de su custodia está de acuerdo, no hay problema, nos podemos quedar 7 días, los reciben con mucho amor 7 días. Y hay un encuentro con los hermanos. ¿Qué más dice allí? Verso 15, donde oyendo de nosotros los hermanos, recuerda, estos ya son los hermanos de Roma, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y recuerda esta palabra, y cobró aliento. Primera cualidad de un evangelista, cobra aliento de los hermanos. Los hermanos le dan aliento. Esto tengo que recalcar muy bien porque yo tengo una pregunta para ti el día de hoy. Cuando estás triste, problemas, aflicciones, dolor, todas las cargas que tú me podrías contar y podríamos llorar juntos, te cuento las mías, tú me cuentas las tuyas, ¿cómo cobramos aliento? ¿Cómo es que nos fortalecemos en todas esas dificultades? ¿Qué es aquello que nos da aliento? Ahora, yo sé que si tuviera que preguntarte esto fuera de lo que es el consejo bíblico, algunas personas acá me dirían ciertos métodos. ¿Cómo haces para animarte, para estar una vez más con fuerzas? Pastor, yo me voy de viaje. El viaje me refresca. Está bonito tu viaje. Pastor, a mí me gusta pasar tiempo con mis hijos. Está muy bonito. ¿Cómo es que Pablo está cobrando aliento? Y presta atención que cuando estaba en esa isla de Malta y lo trataron muy bien, el hombre más rico, 3 días le atendió muy bien, no dice que cobró aliento allí. ¿Dónde cobró aliento? Cuando los hermanos lo encuentran y le dicen quédate 7 días. Cuando los hermanos de Roma vienen viajando casi 50 kilómetros para recibirlo y llevarlo a Pablo hasta Roma. Y ahí es donde Pablo cobra aliento. ¿Cómo cobra aliento Pablo, hermanos? Con los hermanos. Tal vez debería contarte esto porque recuerdo que tenía un pariente muy amado que cuando estaba en los Estados Unidos lo veía regresar del trabajo y tú lo hubieras visto, cansado, agotado. Tenía grasa en todo su cuerpo porque trabajaba de mecánico. Mi tío amado, lo veía tan agotado y tan cansado y recuerdo que cuando lo veía tan agotado, yo también estaba trabajando, pero él estaba trabajando. Y me acuerdo que él me decía, estoy cansado. Y esta semana todavía he ganado poquito, me dice. ¿Poquito? Sí, solamente $2,000 he ganado. Y sacaba una sonrisa. Porque él se estaba esforzando por su familia. Él se estaba esforzando por sus hijos. Y en medio de todo eso había un aliento que tenía por allí. Pero la gran pregunta que tengo para ti, ¿cuál es tu aliento? ¿Es tu familia? Está bien, puede ser.
son cosas buenas. Pero este evangelista Pablo, su aliento no viene cuando está bien tratado en Malta por el hombre más rico. Su aliento viene cuando empieza a tener esta interacción con los hermanos. ¿Son los hermanos tu aliento? ¿Tú ves a la iglesia como el lugar de aliento? A los hermanos de la iglesia los ves como quiero ir porque quiero animarme. Quiero que veas a Pablo una vez más. A ver, vamos a otro pasaje que nos va a poder ilustrar esto de manera más clara. Primera de, tengo dos pasajes, pero vamos a ir. Primera de Corintios, Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 4, luego vamos a Corintios. Filipenses capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Pablo está escribiendo prisionero a estos hermanos en Filipos, que también tienen problemas, dificultades, aflicciones, y mira lo que les dice a los hermanos. Este es el lenguaje de Pablo, inspirado por Dios. Capítulo 4 de Filipenses, verso 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Se ha perdido quizá este lenguaje. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has mirado a un hermano de la iglesia y le has dicho amado, deseado? Pastor, suena raro. El mundo nos ha, diría de manera genuina, nos ha castrado, ha cortado lo que es ser verdaderamente hombre. Esto es ser hombre. Mirar a la iglesia sin ninguna vergüenza y decir, yo los amo, yo deseo estar con ustedes. Ustedes son mi corona, son mi gozo. Y tal vez por aquí se te ocurra a ti decir, pero pastor, seguramente los hermanos de esa iglesia eran maravillosos. Mira el contexto. Mira el contexto. Acaba de decirles, amados, deseados, corona mía. ¿Y qué dice el verso 2? Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos hermanas estaban peleando. Esta pelea de las dos hermanas, esta contención se había hecho tan pública que ahora en una epístola pública circular, que iba a circular por otros lados, esto estaba ahí. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. ¿Y qué dice verso 3? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Hermano, ayúdalas. Están peleando. Es una iglesia genuina. Pablo cobra ánimo y fortaleza en una iglesia que no es perfecta. Y por si te queda alguna duda, ahora sí vamos a Primera de Corintios, capítulo 16. Este es el final de la carta. Primera de Corintios, capítulo número 16, que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así, capítulo 16. Verso 24. Mi amor en Cristo, mi amor en Cristo Jesús, esté con todos vosotros. Amén. ¿Pablo ama esta iglesia, sí o no? Pastor, son palabras tiernas. Mi amor esté con todos vosotros. ¿Qué iglesia es esta? Es la iglesia de Corinto, que podemos considerar la iglesia una de las más problemáticas que hubo desde el capítulo 1. División. División por aquí, división por allá. Algunos dicen soy de Pablo, otros soy de Apolos, otros soy de Cefas. Avanzas los capítulos, hay un caso de inmoralidad en la iglesia. Tanto que un hombre tiene la mujer de su padre o su madrastra. Habla de disciplina eclesiástica. Hay problemas entre hermanos, problemas legales, problemas de matrimonio. Esta es una iglesia que podríamos decir, yo dudaría. ¿Cuántos de ustedes estarían en esta iglesia y dirían, pastor, me voy a cambiar de iglesia? Pero Pablo no. Pablo quiere transformar esta iglesia a la imagen de Cristo. Y estas palabras tiernas son esta iglesia. O sea, hermano, que no tienes excusa. Así como Pablo tenía su aliento en los hermanos, tú tienes que tener aliento también en los hermanos. ¿Tienes aliento en los hermanos? ¿Quién está mal? Ya no puedes decir, pastor, es que la iglesia es complicada, porque has visto que hay otra iglesia más complicada. ¿O será que la palabra está equivocada? Entonces solamente tú puedes estar equivocado. Tú tienes que cambiar. Tu corazón en el Espíritu Santo cobra ánimo en los hermanos, pero no porque hay algo especial en ellos, como si ellos fueran especiales. Lo que hace que tú cobres ánimo en los hermanos
es que cada uno de ellos ahora es una pequeña imagen de Cristo. ¿Me dejo entender? O sea, tú cobras ánimo en los hermanos porque estás empezando a ver a Cristo en los hermanos. ¿Ves esa transformación? ¿Te alegras juntamente conmigo? Ayer yo estuve en una boda, pude ver a un joven decir sus votos, mirar a esta mujer y hacer una unión de pacto, y yo estoy casi llorando como si fuera yo la novia. ¿Por qué? Ese joven en el mundo debería estar en casas de prostitución. Ese joven debería estar corrupto en qué sé yo, qué pecado. Y ahora veo a Cristo, porque Él está haciendo unión de pacto, diciendo hasta que la muerte nos separe, como Cristo me miró a mí. Cada cosa que tú veas que te va a animar es a Cristo en los hermanos. Esta semana me enteré que un hermano compró un instrumento para él, para poder alabar a Dios. ¿Qué veo yo? ¿En qué estaría gastando ese dinero si no fuera por Cristo? Y yo sé en qué. Veo al mundo. Pero ahora hay un corazón que está haciendo que todo ese trabajo que él tiene arduo, que realmente suda la gota gorda, pone ese trabajo a adorar a Dios. Y es porque Cristo se está manifestando en él. Pablo cobra ánimo en los hermanos porque ve a Cristo en los hermanos. ¿Quieres ver algo más? Dice la palabra de Dios, si vamos de nuevo a Hechos, verso 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Hay algo especial acá. Dice, y esto tenemos que conocer, Roma se encontraba a ya unas 50 y algo kilómetros, y estos hermanos salieron a recibirle. Ahora dime tú, salieron a recibirle, ¿qué significa? Dime, te voy a poner dos opciones. Que vinieron los hermanos de Roma, Pablo, bienvenido, ahora vámonos a Jerusalén. O salieron a recibirle, significa que vinieron hasta las 3 tabernas, Pablo, hemos venido a recibirte, y se lo llevaron hasta Roma. ¿Cuál de las dos? La segunda, pastor. Eso es lo que vemos en el texto. Salieron a recibirle y estás en lo correcto. ¿Dónde vemos algo semejante? Si nosotros vamos en nuestras Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, que estamos muy habituados a leer. Esto está hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Estamos hablando acerca del rapto de la iglesia para recibir al Señor en el aire. Espero que estés recordando esa palabra. Dice así el verso número 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que en este rapto que vemos aquí, ¿qué pasa con la iglesia? Los que han muerto y los que están vivos serán arrebatados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. La palabra griega que se usa es apantesis, que es la misma que hemos leído en el libro de Hechos 28 y en Primera Tesalonicenses capítulo 4, porque es la palabra griega que se usa cuando se recibe a alguien muy importante. Está viniendo alguien tan importante que salimos a... Es por eso que también nuestra escatología es diferente. Nuestra escatología bíblicamente nos demanda que interpretemos estas palabras así, no por tradiciones que son actualmente de 100 a 120 años nada más. Así es como se interpretaban las escrituras siempre. Nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. El pasaje está hablando de la segunda venida. Así que ya puedes imaginarte todo esto. Esta carta, ¿quién le escribió a Tesalonicenses? Pablo. ¿Y ahora qué está viendo? Que lo están saliendo a recibir a Pablo para entrar a Roma. Todos estos cuadros Pablo los conoce. Un día Cristo también regresará así. Todo esto da ánimo a Pablo, porque está viendo a Cristo en estos hermanos. Lo que trae gozo, hermanos, es ver porciones de Cristo en la vida de tus hermanos.
arrepentimiento. Cada buena obra que nace, que veas a Cristo, no es que ellos están brillando, es Cristo que está resplandeciendo a través de ellos. Por eso la competencia entre nosotros es absurda, porque todos estamos reflejando a Cristo. Siguiente punto, hermanos. La primera cualidad de un evangelista entonces es que cobra ánimo en los hermanos. Es por eso también que es un buen evangelista, porque quiere llenar la iglesia. Alguna vez le decía a un hermano, ay, pastor, tengo problemas con esa hermanita. Ok, estamos orando para que vengan a la iglesia 20 más como esa hermanita. ¡Ah! Y es así. Hallas tu gozo en los hermanos y por eso evangelizas. Por eso quieres que se llene más la iglesia. Siguiente cualidad de un evangelista, hermano, quiero que puedas ver la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 28, la siguiente cualidad que quiero marcar, y yo sé, hermanos, que esto se podría extender muchas cualidades que nos muestra Pablo, pero solo voy a mencionarte 3 en el libro de Hechos 28. Siguiente cualidad es que reconoce las oportunidades. Pablo entra a Roma y mira la oportunidad hermosa que él va a aprovechar para predicar el evangelio. Dice en el verso 17, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, hermanos, hasta ahí. Primero, normalmente Pablo iba a las sinagogas y predicaba, ¿verdad? Eso hemos visto. Aquí no dice que fue a la sinagoga. Dice que los convocó. ¿Por qué no fue a la sinagoga? Pastor, porque estaba preso, pues tampoco podía hacer lo que le daba la gana. Sí, estaba preso. Por eso los convocó. Pero allí, hermano, tú ves un obstáculo. Y tal vez un evangelista flojo diría, antes yo iba a las sinagogas, pero ahora soy preso, no puedo ir, no puedo evangelizar. Pues Pablo dice, no, estoy preso, los voy a convocar para que vengan. Y vienen. Y ahora les va a hablar y les va a decir, miren, a mí me juzgaron injustamente, ahora yo apelé a César, no tengo por qué acusar a la nación, no he hecho nada, pero mira en medio de todo esto lo que hace, dice la palabra de Dios. Así que, verso 20, por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. ¿Cuál es la esperanza de Israel? El Mesías, la resurrección. Yo estoy preso por la esperanza de Israel. ¿Qué será que va a empezar a hablar Pablo ahora? Estos judíos de las sinagogas vienen porque saben que Pablo está aquí. Ellos no han recibido ninguna carta, pero saben que él es un representante grande porque escribió la epístola o lo que es la carta a los romanos. Así que vienen a verlo. Tenemos preguntas acerca de los cristianos. De esta secta se nos ha hablado mucho. Y bueno, pues Pablo ahora ve una gran oportunidad para hablarles de la esperanza de Israel, que es Cristo Jesús. ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios? Vean por favor verso 21. Entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayan denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndoles señalado un día, otra vez más recuerda, vinieron a él muchos a la posada. Y ahí les predica, hermanos. Pablo puede reconocer estas oportunidades y aprovecharlas, incluso sus mismas cadenas. Luego les muestra las cadenas, ¿no? Estas cadenas las tengo por causa de Cristo. Incluso las cadenas le sirven como ilustración. Él está predicando de Cristo y está aprovechando estas oportunidades. Un evangelista tiene la cualidad de que aprovecha y puede ver estas oportunidades cuando otros ven obstáculos. Hace un tiempo recuerdo que cuando estaba en la universidad, un docente nos contó una ilustración de un hombre muy astuto. Este hombre supuestamente era en un tiempo donde había castillos y cada vez que tú tenías que comerciar, entrabas al castillo, pero había unos soldados que te cobraban impuestos de acuerdo al producto que traías. Y resulta que había un soldado que trabajaba controlando esto toda la mañana, otro venía en la tarde, y había un hombre que traía una carreta llena de paja para vender. Y bueno, ya que era un hombre no muy rico, era pobre, traía su carreta llena de paja, le cobraban los impuestos por la paja, llegaba. Al día siguiente veía esto el soldado cada día trayendo a este hombre sacrificado y pobre su pajita para poder venderla. Un día este soldado resulta que se fue para ver qué pasaba afuera del castillo y vio que este hombre que él pensaba que era pobre era un hombre muy rico.
Y él no podía entender. ¿Cómo es que este hombre es tan rico? Si yo lo veo que está vendiendo paja, está vendiendo. El docente luego nos explicó que este hombre no vendía paja. Él era comerciante de carretas. Lo que hacía es que entraba con una carreta llena de paja, vendía la paja y entregaba la carreta a un comerciante, y a la tarde él se salía sin nada. Y al día siguiente volvía a entrar en una carreta, sin pagar los impuestos de la carreta. Aprovechaba oportunidades. Pastor, estaba evadiendo impuestos. Sí, muy astuto para evadir impuestos. ¿Qué está haciendo Pablo ahora? He venido aquí acusado con estas cadenas, no he hecho nada contra Israel, no tengo nada, no estoy acusándoles delante de César. Estoy aquí por la esperanza de Israel. Y ahora tiene todo un público grande de judíos que han venido a escucharle y les va a predicar ¿qué? El evangelio. Pablo aprovecha cada oportunidad que Dios le da. Él puede verlas, puede ver estas oportunidades. Y un evangelista hace eso, hermanos. Toma lo que Dios le ha dado y lo utiliza. ¿Qué es aquello que tienes en tu mano? Y Dios utiliza eso que tienes en tu mano para hacer y para predicar el evangelio. Es así como funcionan las cosas. Pablo ha hecho esto en muchas ocasiones. Quisiera que veas el verso 23 una vez más. Dice así: habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley como por los profetas. Todo esto hizo, hermanos, estando preso. Otros ven limitación, él ve una plataforma. Es así, hermanos, como nosotros tenemos que hacer las cosas. Usa lo que Dios puso en tus manos, hermano. Lo que Dios haya colocado. Yo le podría llamar aquello que tengas en tu mano, sea bueno, sea malo, dificultades, es el equipamiento providencial que Dios te ha dado a ti y te va a pedir cuentas por ello. Pero pastor, a mí lo que me ha tocado creo que es poco, pues díselo a Cristo, que lo que a él le tocaron fueron clavos y una corona de espinas. ¿Y qué hizo con los clavos y la corona de espinas, hermano? Logró la salvación. La redención, la propiciación, fue el Cordero de Dios con clavos y esa corona. Convirtió esa cruz de maldición en la preciosa cruz que llamamos ahora. ¿Qué es aquello que tú tienes en tus manos? ¿Lo estás aprovechando? ¿Lo estás usando? No pongas excusa. Si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, esa es la queja de Israel en Egipto. Perdón, en el desierto. ¿Les da Dios maná? Ah, maná, yo quería carne. Moisés, Moisés, pongamos otro líder, quejándose y quejándose por lo que no tienen. Hermano, ¿qué es lo que Dios puso en tus manos? Tengo que recordarte una vez más la ilustración que cada vez les doy porque se me quedó clavada en la mente cuando vi predicar el evangelio un hombre que no tenía piernas y solamente tenía un brazo. Su cuerpo explotó por borracho, por tocar cables eléctricos. Su cuerpo explotó, solo tenía un brazo. Y él estaba predicando el evangelio delante de todos, diciendo: no me falta nada, estoy completo en Cristo. Cristo ha transformado mi vida. No tiene pierna, no tiene brazo, y me dice: no me falta nada. Hermano, no te falta nada. Si tienes a Cristo Jesús, su Espíritu Santo y su palabra, ¿qué más necesitas? Toma lo que tienes, avanza. Lo que nos falta, hermanos, en muchas ocasiones es esa pasión, ese corazón. Déjame darte un ejemplo bíblico más. ¿Recuerdas a Abraham? Si yo tuviera que preguntarte, ¿Abraham era un hombre valiente o era un hombre medio cobarde? Valiente, cobarde. Bueno, porque yo tengo dos pasajes donde en una ocasión está Abraham delante de Faraón y delante de Abimelech, y resulta que Abraham tiene una brillante idea, entre comillas. Su esposa era tan hermosa y le dice: mi amor, dile que eres mi hermana porque eres tan hermosa que me van a matar por tu culpa. ¿Eso es ser valiente o ser cobarde? Pero resulta que un día hubo una guerra. Se llama la guerra de los 5 reyes contra los 4 reyes. Entre estos 4 reyes estaba Sodoma y Gomorra y perdieron. Y fueron tomados cautivos en esta batalla de los 5 reyes contra 4 reyes. Y entre esos cautivos estaba, ¿sabes quién? Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Cuántos siervos tengo?
Repito, no son soldados. ¿Qué son? ¿Cuántos siervos hay? 300 y un poquito más, como en la película. Agarren lo que tengan en mano. No son soldados. Fueron, los persiguieron, los atacaron, los vencieron y regresaron rescatando a Lot y a todos los demás. ¿Abraham fue valiente o fue cobarde? Pastor, Abraham se lo ve ahí bien guerrero, valiente. Ni siquiera está titubeando. Ni siquiera eran soldados. Y en muchas ocasiones nosotros aprovechamos oportunidades y lo que tenemos en la mano lo hacemos suceder para otras cosas. Para otras cosas. Para la expansión del reino de Dios, hermanos, debe ser así. Yo sé que tú sufres tal vez en tu trabajo y aguantas muchas cosas porque te pagan un sueldo y porque tienes que quedarte en tu trabajo. 20 años en el trabajo soportando al jefe más tirano, pero en una iglesia no puedes soportar un año a un hermano que te trató mal. Algo parecido a Abraham, ¿no? Para ir a pelear por su sobrino, ¡vamos! Para su esposa, miau, di que eres mi hermana. ¿Qué pasó? Prioridades. Esta expansión del reino, hermanos, empieza también en el hogar. No quisiera ver a alguien aquí evangelizando en la plaza principal. No, no quiero. Conviertan. Y en su casa no está predicando el evangelio. No, no quiero. No le quiero ver como un león en la calle y un gatito en su casa. En todo lugar tenemos que predicar el evangelio. Y Dios te ha puesto en un hogar, en una casa, en una familia. Predica el evangelio allí. Empieza ahí y que se expanda. Amén, hermanos. Entonces, otra cualidad de un evangelista es que él mira estas oportunidades y él está aprovechando, Pablo, las oportunidades. Lo que otros llaman limitación, como te dije, es genuinamente equipamiento soberano. Última cualidad, Hechos 28. ¿Qué es lo que hace este evangelista? Y diría que esta es la cualidad más importante. El evangelista usa la metodología correcta. ¿Cómo la metodología? El método a través del cual comparte el evangelio, pues es el correcto. ¿Cuál es ese método? La predicación de la palabra. Mira la palabra de Dios que dice en Hechos capítulo 28, verso 23. Habiéndole señalado un día, vinieron a él a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Ahora mira cómo les persuadía. No era una persuasión de lágrimas, de actuación, teatro. Dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Cómo persuadía? Con la palabra de, no con historias, cuentos, milagros, no. Les persuadía con la palabra de la ley y los profetas. ¿Quién era el autor del libro de Hechos? ¿Recuerdas? Te lo dije al principio. El autor del libro de Hechos, Lucas. Vamos a Lucas, el mismo autor del libro de Hechos. Lucas capítulo 24. Y dice la palabra de Dios, estamos hablando del forastero en el camino Emaús o Emaús. Verso 24. Estos dos jóvenes tristes caminando a Emaús y se presenta ahí Cristo y no se presenta como para que lo reconozcan, les va a velar los ojos. Pero ahora les va a hablar, dice así, verso 24. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús está usando ese mismo método, ¿sí o no? Les está declarando las escrituras y se menciona la ley y los profetas. Así como en Hechos 20, 28, Pablo también les declara la ley y los.
Un verdadero evangelista usa el método correcto. La metodología correcta es centrada en la palabra. Hay muchas otras cosas, hermano, que se pueden usar, pero te quiero decir algo. La adoración a Dios y el evangelismo es el lugar más peligroso para querer ser innovador. Voy a ser innovador. Voy a usar una nueva estrategia. La palabra tiene que ser central. Hay otras cosas que podemos hacer, contamos nuestro testimonio, hacemos alguna actuación teatral, se pueden hacer cosas así. Pero, ¿qué es lo central? ¿Qué es lo principal? Tiene que ser siempre la palabra de Dios. Eso es lo central. No solamente aquí, hermanos, tenía una pregunta para ti. Hermanos, ¿Jesús fue un buen o un mal evangelista? Suena medio, como diríamos, fuera de tiempo, ¿no? Anacrónico. Hermano, ¿Jesús fue un buen o un mal evangelista? Sería ridículo decir que Jesús fue un mal evangelista, pastor. Sería ridículo. Pues en el libro de Marcos yo conozco un episodio donde Jesús estaba con sus discípulos y viene un joven muy rico y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? ¿Te imaginas que alguien venga aquí así? Venga ahí. ¿Dónde está el pastor? ¿Qué haré para entrar y heredar la vida eterna? Y uno mira y dice, uy, esto es como cuando un pescadito salta y tú estás yendo a pescar y ya está en el bote. Ya, el que pierde eso es un tonto. Y Jesús tiene un encuentro con él. Terminando el encuentro, él se va triste y no sigue a Cristo. Jesús fue un buen o un mal evangelista. ¿Por qué lo dejó ir? Porque él le predicó la palabra, lo confrontó con su pecado. El buen evangelista no se determina por cuántos creen y se quedan. El buen evangelista se determina porque comparte el mensaje correcto. Amén. Y eso hizo Cristo. Compartió el mensaje correcto. El buen evangelista no está determinado porque si quedaron 100 o 20. Pablo hace lo mismo. Jesús hace lo mismo. Pero pastor, tal vez hay otra metodología que pudiera mejorar a la palabra. Suena raro. ¿Habrá? Pues te voy a mencionar a alguien que se le ocurrió esto. Un innovador que se le ocurre una brillante idea para que la gente se convierta. ¿Sabes dónde está este hombre? En el infierno. En el infierno. Vamos conmigo, libro de Lucas igual, para que veas que no es una casualidad. Lucas capítulo 16. En el verso 27 dice la escritura así, estamos hablando del rico y Lázaro. El rico ahora, por no haber creído, por su falta de fe en las llamas de tormento, queriendo una gota de agua, se le niega, no hay gota de agua para ti. Y él empieza a clamar, entonces envía a Lázaro que hable a mi familia. 5 hermanos tengo, que no vengan a este lugar. ¿No? Abraham le dice, tienen a la ley y los profetas, que los escuchen a ellos. Dice así la palabra. Verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Dónde has escuchado esta fórmula de Moisés y los profetas? En Lucas capítulo 24, pastor, Jesús como el forastero en el camino a Maús. ¿Dónde más? Hechos capítulo 28, pastor, cuando Pablo estaba predicando a todos estos judíos que habían venido, les testificaba Moisés y los profetas. Y acá también. Abraham le dice, tienen a Moisés y los profetas que lo oigan a ellos, y aquí a este hombre en las llamas de tormento se le ocurre la idea innovadora de enviar un alma que ha estado disfrutando de la paz de Dios para que les testifique. Y dice así, verso 30, entonces dijo, no, padre Abraham. Es muy duro esto, queriendo corregir, no, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Aquí está la predicación de la palabra y la idea innovadora es, si alguien viene de entre los muertos y les habla, así se convertirán. Esta es mi idea innovadora. Nada de un show, actuación, lágrimas, hermanos.
Un alma viniendo desde la otra vida a testificar. Esta es la metodología. ¿Y qué dice la Escritura? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esto, hermano? ¿Tú crees que la exposición de la palabra es más poderosa que un alma predicando? Si lo crees, muéstralo predicando la palabra. En nuestra iglesia tiene que predicarse más la palabra. Los lunes nos reunimos para eso, los martes, los jueves y que haya más días. Porque lo que trae conversión no son experiencias. Lo que trae conversión es la palabra de Dios. Espero que lo creas, que sea así en tu vida, hermano. Entonces, todos los días lo que tú tienes que buscar, ¿qué es? Pues la palabra. Mira cómo fue la exposición de Pablo. Vamos a Hechos capítulo 28 nuevamente. Les predicó a Moisés y los profetas, ¿saben por cuánto tiempo? Mira lo que dice así. Y les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Cuánto es desde la mañana hasta la tarde, hermanos? ¿12 horas? ¿11 horas? Se presume que eran 10 horas. ¿10 horas qué haciendo? Ministrando la palabra. Y es así, hermanos, de central que es la exposición. Entonces, las tres cualidades del evangelista es, uno, que cobra ánimo en los hermanos porque ve en los hermanos a Cristo. Segunda cualidad, ¿cuál es? Va a mirar las oportunidades y las va a aprovechar. Incluso el sufrimiento y el dolor es una herramienta que Dios le ha dado para predicar el evangelio. Y número tres, su metodología es la correcta. Predica la palabra de Dios. Ese es el método escogido por Dios. Y más vale que hagamos lo que Dios nos ha encomendado. El libro de Hechos termina, hermanos, muy semejante a cómo comenzó. Con esto termino. Hechos capítulo 1 empieza Dios, Cristo Jesús, encomendando a sus apóstoles y les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Y en Hechos 28, ¿dónde está Pablo? En Roma. Ya llegaron a Jerusalén, Judea. En Samaria hay una preciosa iglesia. Samaria encomendó a Pablo. ¿Qué vemos en Hechos 1 también? Este inicio de los apóstoles. ¿Qué vemos ahora en Hechos capítulo 20? El apóstol Pablo. Formado cuando él era perseguidor. ¿Qué vemos también en Hechos 1, hermanos, de manera muy curiosa? Es la ascensión de Jesús. Y se les dice a los apóstoles, ¿por qué están mirando al cielo? Así como Jesús se va, Jesús también regresará. ¿Y cómo terminamos Hechos 28? Que Pablo está llegando a Roma y los hermanos salen a recibirle, un cuadro de lo que sucederá con Cristo también. ¿Se han dado cuenta que Hechos termina en un final muy abierto? No nos dice al final. Y luego, después de 2 años, le cortaron la cabeza a Pablo y su sangre fue la semilla del resto del cristianismo. No dice eso. Es un final abierto. Muchos piensan, ¿por qué fue tan abierto? ¿Será que Lucas tenía la intención de hacer otro volumen? ¿Tener Lucas, Hechos y luego otro más? No se sabe. Pero se reconoce que esta porción de dejar abiertos los finales es un trabajo ahora para los oyentes, para que se queden con ¿qué sucedió? Y tú te pongas manos a la obra en saber qué sucedió. ¿Cómo formas tú ahora parte de estos hechos de los apóstoles? Hermano, esta encomienda no fue solamente para Pablo, ¿es para quién? Para todos nosotros. Todos nosotros somos evangelistas. Debemos cumplir nuestro ministerio. Debemos cumplirlo con excelencia, hermanos. Estamos llamados a predicar el evangelio. Pablo está predicando el evangelio de una manera muy especial porque en Hechos capítulo 7 él fue testigo de la muerte de Esteban. Esteban estaba predicando también a Moisés y los profetas. Y así como tal vez en algunas ocasiones el pastor predica y nosotros decimos amén. En ese tiempo Esteban predicaba, pero no había ningún amén. ¿Sabes qué había? Los dientes crujían. Los fariseos, los judíos no querían escuchar el mensaje de Esteban y lo mataron. Él estaba predicando a Moisés y los profetas. Y ahora Pablo está en Roma predicando a Moisés y los profetas. Dios trae el resultado.
en su metodología. Bajo el método de Dios florece lo que es su obra, no tu metodología. No busques ser innovador. No pierdas el tiempo siendo Nadab y Abiú buscando una innovadora manera de adorarle. Ya tenemos la manera. Pongámonos a la obra. Amén, hermanos. Oremos, puestos en pie.